Muy buenas noches, mujer sustentable. Soy Valentina Herrera de Somos Cero y hoy tenemos un live dedicado al tema del cambio climático, pero en el contexto del Día Mundial de la Educación Ambiental. Para esto vamos a hablar con una experta en el tema, que es Irene Weiss, de Argentina, a quien ya la veo conectada, así que pasamos a invitarla de inmediato para poder iniciar esta conversación junto a ustedes. Ingresando a Irene para que converse conmigo. A ver si nos resulta. Hola Irene, ¿cómo Hola, estás? bien, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Sí, no hablamos hace harto rato. Muy bien, estoy acá con harto calor, sí, a pesar de la hora. Sí, yo también, acá ni te cuento. Y apagué todo para que no haga ruido, ¿viste? Ni el aire acondicionado ni el ventilador. Ya. Bueno, este live tiene como propósito hablar sobre el calentamiento global y tú tienes un libro al respecto, por eso es que es importante que las personas sepan que Irene es bióloga, es ecóloga, además es docente de la Universidad de Buenos Aires. Parece que hace clases en Sí, dos universidades. sí, estoy en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de 3 de Febrero, que es una universidad muy cerquita de la ciudad, de la capital, digamos, dentro del área metropolitana, porque tiene la carrera de Ingeniería Ambiental que no existe en la Universidad de Buenos Aires todavía. Y además estoy en la Universidad de El Salvador, que es una universidad privada de los jesuitas, hace mucho tiempo que tiene la carrera de licenciatura en Ciencias Ambientales. Ahí, bueno, dicto grado y en la UBA también posgrado. Genial. Así que tengo Muy actividad. solicitada. Problemas de trabajo Irene no tiene. Y si lo tuviera, se lo inventa porque has escrito también un montón de libros sobre distintos Sí, temas. igual de los libros uno no vive de los libros porque además doné los derechos de autor a organizaciones de bien público. En realidad me sentí contenta que me publicaran, que me pidieran los títulos y que me los publicaran, o sea que en realidad lo hice por puro hobby, por placer, para que sean un servicio en realidad, más que nada. Ya. Pero bueno, de todas maneras, eres una experta en el tema, mucho más que muchos de nosotros. Así que de verdad te agradezco mucho el espacio. Yo sé que en Mujer Sustentable ya hemos contado con tu presencia anteriormente, en Somos Cero también. Así que de verdad te agradezco que podamos conversar sobre este tema ahora más que nunca, porque el tema del calentamiento global o el cambio climático está cada vez más cerca. Esta es una amenaza cercana. Entonces, qué bueno es informarse y también, por otra parte, abordarlo desde la perspectiva, como decía el título de nuestro live, o sea, desde lo teórico, pero también desde lo práctico, desde lo más cercano, ¿cierto? Sí, tal cual. Yo justamente me hice una ayuda a memoria porque no sé cuánto tiempo nos va a dar Instagram, viste que a veces a la hora corta, a veces te deja seguir un poco más, nunca se sabe. Pero me hice una ayuda a memoria justamente para, digamos, abordar los temas que me parecían más importantes. Me lo hice recién, hace 5 minutos, porque hoy como es el Día Mundial del Ambiente, no paré, tengo sobredosis de pantalla. Desde la mañana, desde las 9 de la mañana, después al mediodía paré media hora, comí mientras escuchaba otro webinar que se me había superpuesto con el de la mañana, después otra actividad que tuve a la tarde, una reunión, después otra reunión muy linda donde me dejaron, de periodistas ambientales donde me dejaron intervenir, porque estoy muy enojada porque ayer, te cuento un poco porque es un tema de la Argentina y debe haber algunas personas de la Argentina que nos están escuchando, ayer se mandó la agenda para las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso y curiosamente, no es casual, no está la ley de humedales que ya perdió estado parlamentario por tercera vez. Yo no esperaba en realidad mucho más porque si no la trataron en ordinarias no pensaba que le iban a poner en extraordinarias, pero estamos viviendo una situación muy terrible en nuestra columna vertebral que es el río Paraná, donde, bueno, ahí está el 85% de los recursos hídricos de la Argentina, en 7 provincias que están en emergencia hídrica, porque hace 3 veranos que no hay creciente, o sea, está en una bajante continua de más de 70 años. Así que
yo que trabajé con peces migradores y que necesitan las lagunas isleñas para criar a sus bebés, digamos, a los alevinos, como se llaman los peces chicos, estoy muy angustiada y muy preocupada. Entonces estoy enojada en realidad, pero bueno, cosas de la política, ¿viste? Y hay que seguir reclamando porque eso es fundamental. Lo que pasa es que incendiaron los humedales de manera intencional por tres tipos de, digamos, para la agroganadería para blanquear el terreno, para hacer emprendimientos inmobiliarios. Y los humedales son fundamentales. O sea, lo que están tratando de hacer es pan para hoy y hambre para mañana y vamos a generar un desastre. Así que bueno, vamos no, porque yo no estoy en eso, pero por lo menos mi rol es alertar de lo que está pasando, ¿no? Con un montón de gente, por supuesto. Pero bueno, vamos al tema que nos preocupa. Lo que pasa es que esto también tiene que ver con el cambio climático, el tema del Paraná. Lo que pasa es que no es la única causa, o sea, intentan echarle toda la causa de la bajante a eso y en realidad es una cuestión multicausal que tiene que ver también con los modelos de producción. Si, por ejemplo, en esa zona vos lo único que haces es cultivar soja, que es un monocultivo que extrae mucha cantidad de agua del terreno, o sea, lo que llamamos el agua virtual, que genera la huella hídrica, y después eso se vende a China. ¿Vos te crees que China no puede cultivar soja? Claro que puede. Lo que pasa es que China tiene un tercio de la población mundial y necesita el agua para darle de beber a sus habitantes. Entonces, como no se vende como insumo el agua, sino la soja, no todo lo que chupó desde poroto a poroto, o sea, en todo un ciclo de vida, ¿entendés? Desde semilla a semilla, hay que tener en cuenta esa agua virtual que toma del terreno durante todo el crecimiento de la planta. Y eso no se vende como insumo. Cuando el agua sobra, en el Paraná o en las aguas subterráneas del acuífero guaraní, entonces no hay problema. Pero el problema es que ahora es una faltante terrible. Entonces hay estas 7 provincias en emergencia hídrica que te conté y bueno, realmente es dramático, pero es una multicausa. Pero bueno, yo me anoté acá, mira, una cosa interesante que me pareció abordar, porque estuvimos conversando el otro día sobre lo que quisiéramos charlar, porque mucha gente no sabe, como vos muy bien propusiste, cómo ir de la teoría a la práctica. Fíjate que ahora Europa está volviendo, nadie dice volver a vivir como en la prehistoria, ¿no? Pero uno puede tomar determinadas cosas porque ya se sabe que todo este modelo de producción con todos los agroquímicos no sirve, no solamente nos envenena, sino que genera más hambre y más desigualdad, más inequidad, no mejoró nada, o sea, simplemente llenó los bolsillos de las multinacionales que producen fertilizantes y plaguicidas. Entonces, Europa está volviendo a los modelos de producción agroecológicos y generó, además, lo que se llama las ciudades de 15 minutos. La ciudad de 15 minutos, una de las primeras que hizo digamos, esta propuesta fue París, que es una ciudad relativamente chica, es mucho más pequeña tal vez sea más o menos como Santiago, es más pequeña que la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es más grande, y entonces la idea es que toda la gente pueda tener lo que necesita de su consumo a 15 minutos de su casa y no más. ¿Y sabes por qué es importante? Porque eso disminuye mucho la huella de carbono y ahí entra el tema del cambio climático. O sea, si tú compras cosas cerca de tu casa, significa que no estás importando de otros lugares algún tipo de alimento que se produce en cualquier parte del mundo. Yo el otro día, por ejemplo, estaba mirando yo no suelo comprar en el supermercado, pero a veces me doy una vuelta para ir a mirar a ver qué cosas hay y a filmar lo que me parece que es una barbaridad, ¿no? Para realmente que la gente tome conciencia. Y la mayor parte de las veces es por ignorancia de la gente que comercializa eso, no por otra cosa, ¿no? Por ejemplo, había unos, no me acuerdo exactamente si eran duraznos en almíbar, peras en almíbar, bueno, no me acuerdo de dónde, habían sido cosechadas acá en el cono sur de América del Sur, las habían mandado a comercializar, a envasar a Asia. Después, ahí las habían hecho, digamos, el proceso para, no sé, que le agregan para que dure mucho más, ¿no? Después la terminaban de envasar y de empaquetar en México y después venía acá y se vendía acá. Ya, Entonces, suena imagínate la bien. huella de carbono que eso genera, es impresionante, tremendo. Sí, po. Sí, como dices tú, hay mucha inconsciencia al respecto, porque esa bueno, hablando de lo de la práctica, esa es una de las maneras que tenemos nosotros como consumidores de poder evitarle al planeta excesos de emisiones de carbono, eligiendo el consumo local, prefiriendo
la agricultura de mi sector, los empresarios que desarrollan cosas con cosas también de mi zona, entonces eso evita muchísimo todo lo que tú dices, todas las emisiones de lo que significa el transporte. Exacto, porque los gases de invernadero, el dióxido de carbono del transporte es uno de los gases de invernadero, o sea, eso es bastante obvio, pero lo comentamos por si alguien no sabe. Eh, por eso es tan importante que la gente tenga conciencia que cuando va a comprar, compre local, compre de los productores. A mí me encantaron tus stories de hoy porque vi que comprás cerca, que comprás como yo a granel. Yo llevo mi tupper o llevo mi bolsitas de algodón, ¿no? Y compro los granos o todo lo que tengan que comprar suelto. Y si tengo que usar un tupper, bueno, me lo pesan antes y después me descuentan el peso del tupper. O sea, por suerte, bueno, en las ciudades grandes como Santiago, como Buenos Aires, tenemos la posibilidad de tener esos lugares donde venden a granel. Quizás no todas las personas tengan esa posibilidad, pero en la medida que la gente eso lo pida, van apareciendo cada vez más este tipo de comercio, como había antes, en la época de mi abuela, ¿no? Cuando yo era chica, bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero cuando yo era chica, todo eso había, uno iba al comercio del barrio a comprar cada cosa y las galletitas se compraban sueltos y te la daban envuelta en un papel o te daban, o sea, yo trato hoy me encantaron las stories tuyas porque vi todo eso que compraste con las bolsitas, que te mandaron con las bolsitas para reutilizar o compostables. Yo todo el tiempo hago eso. Cuando yo digo que no genero residuos, la gente me dice, pero no puedes salir. Digo, vení a vivir a mi casa una semana y vas a ver. Yo no genero residuos, realmente, porque tengo además jardín y bueno, es mi compostera natural, digamos, ¿no? Y además compro todo suelto. También voy con mis envases a comprar. Así que se puede hacer tranquilamente, o sea, es una cuestión de conciencia y también de no comprar ultraprocesados, porque los ultraprocesados también vienen de multinacionales de montones de lugares. O sea, cuando uno va al supermercado, por ejemplo, y compra galletitas, yo todo lo que tiene más de 4 o 5 ingredientes, para mí ya es un Sí. ultraprocesado. Ni hablar de la cantidad de porquerías que le ponen, ¿no? Conservantes y todo lo demás. Pero si la gente supiera lo fácil que es hacer una galletita salada o dulce con 4 ingredientes, finitas, que tardás 5 minutos en mezclarlo, no precisás ni batidora, y 5 minutos para aplastarlo y 5 minutos de horno, porque son finitas, tardás más en ir a comprarlo, ¿entendés? Y es una tontera, uno lo puede hacer en casa y es sano, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse, es un tema de hábitos, ¿no? Los seres humanos somos personas de costumbres, de hábitos, entonces hay muchas cosas que uno puede hacer digamos, una vez que uno sabe eso, cuando genera ese tipo de huella de carbono, que eso se puede evitar. Se puede evitar fácilmente, no es nada complicado. Y como dijo Naciones Unidas ya la primera conferencia esa mundial grande en Estocolmo en el año 72, que yo por supuesto no fui porque tenía 15 años, pero sí después fui a la DECO 92 en Río de Janeiro, y me acuerdo que siempre la gente de Naciones Unidas dice, pensar globalmente, actuar localmente. Y comprar local también es actuar localmente. Otro de los países que está insistiendo mucho con la ciudad de 15 minutos y con el tema de volver a la agroecología es Alemania. Después de la unificación, cuando cae el muro de Berlín en el año 89, ellos empiezan todo un programa. Y yo, por ejemplo, hoy estaba hablando por WhatsApp con una amiga argentina que hizo su doctorado en Alemania, vive en Alemania y trabaja allá, y me contaba que, por ejemplo, ella vive en un complejo edilicio en una ciudad chica, pero enfrente, por ejemplo, los edificios antiguos, los tiraron abajo, no construyeron como acá, que no sé si acá es como Santiago, si Santiago es como acá, que está la fiebre de la construcción de las torres, ¿no? Ahí directamente el Estado se hizo cargo de esos terrenos, removió la tierra y le dio a cada persona de esos departamentos una parcela, porque como no tienen jardín, viven en departamento, una parcela para que puedan cultivar su propia huerta, y cada uno se especializó en un cultivo determinado y ellos se intercambian como en trueque. Y no es que lo necesiten porque no tienen dinero, lo hacen justamente porque es una forma de volver a esto que te digo, ¿no? Y además comes mucho más sano. Yo digamos, no cultivo ahora en mi jardín, tuve huerta en un momento, pero por ejemplo la última planta de tomate, el perro, imagínate cada vez que sale un tomate, ¿no? Entre los palitos que trepa, el perro no me deja un tomate vivo, pero sí, por ejemplo, compro bolsón agroecológico y otra forma, por ejemplo, de hacerlo en la práctica es comprar lo que es de estación, no comprar cosas de frigorífico. O sea, si yo quiero duraznos en invierno, no los voy a conseguir, salvo que venga de un frigorífico, porque en invierno no hay duraznos, o mandarinas en verano. O sea, comer lo que es de estación, tanto fruta como verdura.
así era cuando yo era chica, yo voy a cumplir 65 años, cuando yo era chica era así. O sea, volver a eso y vamos a vivir muchos años más porque no nos vamos a llenar de porquerías, ¿no? Oye, me encanta escucharte, Irene, porque dices las mismas cosas que yo siempre estoy tratando de repetir y repetir, tanto acá en Mujer Sustentable como en mi cuenta Somos Cero, que en el fondo es el zero waste, es la cultura cero basura, y que se compone de todas estas cosas que tú comentas, de comprar local, de comprar natural, de preferir agroecológico, de comprar a granel, evitar los envases, evitar los congelados, preferir los productos de temporada. Todas esas cosas que tú has comentado son las mismas cosas que Y también contribuyen. los conservantes y todos los Claro, agregados, porque la gente cuando compra es de estas multinacionales alimenticias. Acá, por ejemplo, había 3 o 4 fábricas grandes de galletitas que se vendieron, cuando empiezan a quedar los herederos y no se quieren hacer cargo, ¿viste? Lo venden por buen dinero a las multinacionales que tienen sede en algún país desarrollado. No quiero nombrar ninguna, pero son varias que en realidad están teniendo el monopolio o el oligopolio en todo el mundo. Entonces, vos te pones a leer esa etiqueta con la letra chiquitita minúscula. Ustedes tienen la ventaja que tienen el etiquetado frontal de los alimentos, que nosotros la acabamos de aprobar, pero todavía no está implementado. las etiquetas negras, los Entonces, sellos la negros. gente, los sellos negros o los octógonos, acá la gente no sabe ni lo que come. Entonces, vos pensás, mira, el otro día yo estaba contando justamente en otro webinar, en un webinar, no en un vivo, y la gente me preguntaba por Zoom, que se transmitía simultáneamente en vivo por YouTube. Y la gente estaba enloquecida con esto que conté. Resulta que hace relativamente poco, todas estas cosas que se hicieron virtualmente durante la pandemia, ¿no? Fui virtualmente, o sea, fui es un decir, o sea, me invitaron virtualmente a una conferencia de un señor grande de 80 y pico de años que todavía está muy lúcido, un médico, que fue médico forense. Y él ahora está jubilado, pero él contó casos de los últimos cuerpos que le tocó, digamos, medio tétrico esto que voy a contar, pero es importante porque tiene que ver con el tema. ¿Ya? Los últimos cuerpos que le tocó, digamos, hacer la autopsia, él contaba, a veces por alguna cuestión judicial tiene que exhumar un cuerpo de la tierra, ¿no? Entonces lo que él decía es que cuando él era joven y empezó a trabajar, la descomposición de los cuerpos era muy rápida. O sea, tiene que ver todo con una fauna cadavérica de insectos que comen bacterias, bla, bla, bla. Hay gente que se dedica a eso. Pero este último tiempo, él contaba que, por ejemplo, exhumaban cuerpos que habían pasado 6 meses, un año, y que estaban como momificados, estaban intactos. Y él decía, ¿cómo puede ser? Y dice que charlando con veterinarios, también que eran peritos forenses, le contaron que con los animales domésticos, perros y gatos, pasaba lo mismo. Entonces se pusieron a investigar y resulta que los alimentos que consumieron en vida tenían tantos conservantes que en la muerte esos conservantes siguen actuando en el cuerpo y no permiten que las bacterias la descompongan y los hongos degradadores, ¿entendés? O sea que pasa un montón de tiempo y los cuerpos no se descomponen. Yo me quedé, como bióloga, imagínate, me quedé obnubilada cuando escuché eso, porque nunca había escuchado nada parecido. Pero es por todos los conservantes que le damos, fíjate que el alimento balanceado que uno le da a las mascotas, yo a partir de eso empecé a prepararle comida a mi perro y a mi gata en casa, porque dije, por más que le compre el mejor alimento balanceado, siempre va a tener conservantes. Mm. Y bueno, y yo también como sano, ¿viste? ¿Qué sé yo? Uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo no se me ocurrió esto? ¡Qué terrible! Oye, Hay sí. gente que por ahí no le parece tan tremendo, pero a mí me parece desde el punto de vista de la naturaleza, de que volvemos a la naturaleza, ¿viste? Como dice la Biblia, el polvo fuimos y al polvo volveremos. Bueno, imposible con toda la cantidad de conservantes y las porquerías que uno tiene en vida. Oye, Me río de los nervios del oye, humor sí. negro. Sí, sí, porque la verdad es que es un tema de la intervención humana, cómo ha llegado a tal punto, que en el fondo, claro, tú comentas este dato revelador, pero en el fondo lo podemos reducir a eso, o sea, hasta dónde, hasta cuándo podemos seguir interviniendo lo que es lo natural, metiéndole Es que plástico, esto es el metiéndole antropoceno. químico. Es que estamos en el antropoceno, por eso le pusieron a esta era el antropoceno. O sea, a veces cuando decimos nos merecemos la extinción, en realidad yo digo, pero no, yo hace 40 años que trato de que la gente tome conciencia de esto. Cuando yo dije que quería ser ecóloga, todos me miraban como si fuera un bicho raro. Y acá no se estudiaba ecología, tuve que irme a estudiar a Estados Unidos con una beca, porque acá no existía
digamos, tuve en una materia, ahora por supuesto hay todo un departamento en la universidad y tenés montones de materias para elegir, pero te estoy hablando cuando yo hice la licenciatura, mi carrera de grado, no había nada de todo eso en los años 70. Entonces, yo a partir de entonces, bueno, volví de Estados Unidos con el posgrado en ecología y dije, yo tengo que ponerme me tengo que arremangar y tengo que tratar de que la gente tome conciencia, porque yo te digo, el 95% de los problemas ambientales y el cambio climático, el calentamiento global, no escapa a eso, es por falta de conocimiento, por ignorancia. O sea, uno es negligente, sobre todo los políticos de turno, ¿viste? Son negligentes frente a cosas que no conocen, que no saben. Acá, por ejemplo, ahora, por suerte en la Argentina tenemos una ley, que es la ley Yolanda, que, bueno, le pusieron ese nombre, por supuesto tiene un número de ley, como todas las leyes nacionales, pero es una ley que se votó, se sancionó hace relativamente poco, que es en honor a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente, no solamente de la Argentina, de la Nación, en la década del 70, sino antes de que fuera Ministerio de Ambiente, ¿no? Sino de América Latina. Y ella era una química, una doctora en química que fue muy autodidacta en temas ambientales. Y imagínate una mujer en el gabinete en esa época, ¿no? Yo la verdad que celebro el gabinete chileno actual con tantas mujeres y la ministra de Ambiente que es una física, me parece genial lo que hizo el presidente electo de ustedes, pero acá estamos muy lejos de eso. Yo veo a veces las reuniones de gabinete y no ves una sola mujer, de hecho hay algunas mujeres en el gabinete, pero es como que, no sé, los hombres siguen cortando el bacalao, como decimos acá en la Argentina de manera vulgar, ¿no? Y me parece terrible, o sea, el famoso techo de cristal, que la mujer llega hasta determinado cargo y después no puede pasar. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, en el CONICET, que es el equivalente a la CONACYT de ustedes, ¿no? El Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, por primera vez en la historia tenemos una mujer presidenta del CONICET. Pero en los años que tiene el CONICET, desde la década del 60 que se fundó, no tuvimos presidentas mujeres. Y mirá que hubo muchísimas mujeres brillantes en la Argentina, no, todos hombres, todos hombres. A mí misma me trataban, cuando yo era investigadora del CONICET, iba a plantear alguna cosa en las reuniones de comisión, me miraban como si yo fuera un extraterrestre y no me contestaban. Y yo decía, estoy hablando, espero una respuesta. ¿Viste? Entonces a veces tenía que ir con algún compañero varón o con mi director en la época que, cuando empecé recién en el CONICET como becaria, uno tiene que tener director, después te independizás del director. Pero iba con mi director, y entonces cuando él planteaba lo mismo que planteaba yo, le contestaban, pero a mí ni me miraban. Entonces, bueno, esas cosas están cambiando, por suerte están cambiando, pero es también, ¿por qué traigo este tema? Porque este tema también tiene que ver con la vez pasada hice me invitaron a una columna de radio para hablar justamente del rol de las mujeres y qué pasaba con el tema del cambio climático en los lugares, por ejemplo en África, donde hay mujeres que son, o sea, esas familias monoparentales donde el hombre se va a trabajar muy lejos o son abandonadas y quedan las mujeres a cargo de los hijos, y son lugares que se van a inundar porque están cerca de la costa, y los problemas que tienen, pues son mujeres que tienen que ir a recorrer no sé cuántos kilómetros para conseguir el agua, ¿no? O sea, cómo se vincula la agenda del ecofeminismo, entre comillas, con el cambio climático. Y ahora Naciones Unidas puso comisiones a trabajar exclusivamente en eso, que tal vez nosotros en las ciudades grandes o de países que por ahí tienen más posibilidades que muchos países africanos o algunos de Asia, no nos damos cuenta. Pero basta, por ejemplo, en la Argentina basta recorrer un poco el interior, ir al norte profundo, algunas provincias, para darte cuenta que esas cosas también pasan en esos lugares, ¿no? Con comunidades, por ejemplo, de pueblos originarios. Supongo que también en Chile pasará en algunas de las regiones, ¿no? Pero bueno, son cosas que están muy relacionadas, o sea que nosotros si nos empezamos a tomar conciencia de eso en la práctica, por lo menos podemos difundir y hacer que se tome conciencia. Hoy, por ejemplo, con el tema de la ley Yolanda que yo te decía, ya un funcionario no puede decir, yo tomé esa decisión equivocada porque no sabía. Mijito, si vos sos funcionario municipal, provincial o nacional, tenés que saberlo, tenés la obligación de saberlo. Y si no lo sabés, capacitate. Porque no puede ser que el 80% de los funcionarios actuales o no tengan ningún título, o son abogados o son economistas. ¿Pero qué pasa? ¿No hay otras carreras? Eventualmente algún ingeniero, pero un ingeniero civil, no se te vaya a ocurrir que sea un ingeniero forestal, agrónomo o menos ambiental, ¿no? Es tremendo, estamos en una transición tremenda. ¿Sabes cuál es mi gran preocupación? Que estemos muy cerca del tipping point, del punto de no retorno,
y que no tengamos tiempo de esa, o sea, esa transición tiene que ser rápido, como dice el Acuerdo de París, tenemos hasta el 2030. A mí también me preocupa eso y precisamente hablando de educación, educar lleva tiempo y el tiempo no lo tenemos. Entonces es muy grave lo que está pasando porque como dices tú, hay un deadline y ese deadline se acerca cada vez más y tenemos esta contraparte que es una humanidad ignorante. Entonces, qué importante es mencionar que una de las cosas más importantes que podemos hacer para combatir el cambio climático es educar, es lo que tú sabes, lo que aprendiste, lo que sabes que, por ejemplo, se está conversando ahora, el libro que sabes que tiene buena información, o la película, o el documental, transmítelo, conversalo. Hay que hablar de estos temas, hay que educar, hay que cambiar cabezas y hacerlo rápido, ¿cierto, Irene? Por eso, por suerte, tenemos redes sociales, y por eso estamos haciendo este vivo, y yo realmente te agradezco mucho tu iniciativa, porque ya habíamos prometido en un vivo anterior, hicimos varios nosotras, ¿no? Durante la pandemia, pero habíamos prometido en un vivo anterior que íbamos a hacer como una segunda parte que vendría a ser esta, porque siempre nos queda mucho por decir. Antes que me olvide, te quiero comentar una cosa que tiene que ver también con la práctica, de la teoría de la práctica que nos planteamos acá para el temario, ¿no? Para un poco satisfacer lo que la gente está esperando de nosotras. Hay digamos, mucha idea de la gente de decir, bueno, yo planto árboles, para bajar mi huella de carbono planto árboles, pero atención, primero, tienen que ser árboles autóctonos, nada de que sean especies exóticas de otra parte, porque si no el daño va a ser, es peor, porque vos sí, vos generás oxígeno, pero hay que ver después los problemas que traen de impacto ambiental. Pero por el otro lado también hay que saber que cuando uno, por ejemplo, no sé, uno dice, yo a veces veo acá en la costa, por ejemplo, que para fijar los médanos pusieron pinos. Entonces, en la costa de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires dicen, bueno, vamos al bosque de pinos y eucalipto. El pino, Porque porque soporta la salinidad del aire, ¿no? Al lado del mar. El pino es exótico del hemisferio norte, viene de Canadá o de Estados Unidos. Y el eucalipto viene de Australia y se usa mucho para hacer pasta de papel en otros lugares, ¿no? Pero ojo, eso no es un bosque, eso es un monocultivo forestal para una función en particular, en ese caso para fijar los médanos o para hacer posta de papel o lo que quiera. Pero un bosque, una selva, se gestó a lo largo de centenares de miles de años, tiene 5 o 6 estratos, tiene un estrato emergente, un estrato intermedio que se llama dosel, después tenés los árboles más pequeños que son los juveniles o digamos las especies arbóreas más bajas, ¿no? Los arbustos, después tenés las hierbas y después tenés el sotobosque, que son las plantas que necesitan menos luz. Y en el medio tenés toda una fauna y una flora epífita, o sea, lo que vive sobre, ¿no? Las trepadoras, bueno, y toda una fauna en todos esos estratos, o sea, todo eso lleva centenares de miles de años de evolución, o sea que si vos decís, bueno, yo deforesto, extiendo la frontera agropecuaria para cultivar, pero a su vez planto, no es lo mismo, porque a mediano o a corto plazo jamás vas a tener, necesitas un plazo larguísimo de cientos de años para volver a tener ese bosque o esa selva. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos una ley de bosques que no se cumple. ¿Sabes cuándo se deforestó más en la Argentina? En la cuarentena estricta, cuando empezó la pandemia. Las provincias del norte, claro, como nadie controlaba, iban con... Encima ya no existe más el leñador del hacha o la motosierra. Ahora te van con dos tipos, uno en cada tractor, con una cadena en el medio, y te levantan el bosque como si fuera una alfombra. En 5 minutos, ¿viste? Una cosa tremenda. Entonces, realmente hay que tomar conciencia de eso y claro, es como estás diciendo, ¿no? Estamos en una cuenta regresiva que no hay tiempo, o sea, uno educa y todo el tiempo estamos comentando esto y la gente empieza a tomar conciencia, pero estamos en esa transición que yo tengo miedo que no sea lo suficientemente rápida como para no frenar esto. A mí me preocupa por mis hijos, por mis nietos. Quizás yo no voy a ver la extinción de la especie humana, pero la falta de agua ya se está notando mucho. Acá eh, y en Chile en algunos lugares también. Irene, me gustaría ahí hacer un paréntesis porque has dicho demasiadas cosas muy importantes, pero me gustaría un poquito recalcar, por ejemplo, el tema de que un monocultivo, un montón de árboles iguales de especies exportadas, que es lo que hace la empresa forestal cuando saca un bosque y trata de reemplazarlo, no es un bosque, como acabas de decir tú.
Y los bosques, queridos, que nos escuchan, no solamente son importantes por el tema oxígeno, muchas personas piensan así como sumamente unilateralmente, los bosques son importantes porque producen oxígeno. No, son mucho más importantes que eso. Los bosques Son sumideros de dióxido de carbono, regulan el justamente. ciclo del agua, claro, por supuesto, también el tema del dióxido de Sí, carbono. son, retienen humedad, son amorigeradores de ruido, o sea, vos fíjate que una autopista que está rodeada de un bosque, por ejemplo, la de la Selva Negra, la vieja autopista que había empezado como una huella eh, Hitler, dicen los nazis, por ejemplo, había empezado y después ahora es una tremenda autopista que une, qué sé yo, las ciudades importantes de Alemania con Austria, por ejemplo, o de Viena a Praga, es una autopista de 8 carriles de cada lado, está rodeada de bosques y es una autopista súper silenciosa porque está rodeado de bosques. Ahora, en los tramos donde eso se deforestó, el ruido de los autos es insoportable, porque el tronco de los árboles amorigera el ruido. ¿Por qué crees que se usan, ahora ya no, pero se reemplazaron por otras cosas, pero en un tiempo se usaron mucho como los durmientes del ferrocarril? Justamente porque para evitar el ruido que hacen los trenes, ¿no? Además de que no se mueva la trocha, que se mantenga firme, porque si no las vías que son metálicas en invierno o en verano se dilatan con el calor o se contraen con el frío. Entonces, para que quede la trocha siempre a la misma distancia, se le ponen durmientes. Pero ahora ya no se puede hacer con esos árboles de madera dura que talaban así a trocha y moche, porque están protegidos. Se reemplazó por otras cosas. Pero justamente los bosques son sumideros de dióxido de carbono, porque con la fotosíntesis, además de producir oxígeno, por supuesto, toman el dióxido de carbono del aire, que es uno de los gases de invernadero. Entonces, por eso lo traigo a colación con el tema que nos preocupa hoy en esta charla, porque es fundamental para conservar la temperatura y para que el clima no siga, o sea, para que la temperatura no siga aumentando, ¿no? Un poco todo lo que propone el Acuerdo de París, el panel intergubernamental de cambio climático. No estoy diciendo nada, no descubrí la pólvora, estoy diciendo algo que ya se conoce, pero bueno, es una forma también de ir de la teoría a la práctica. Lo que pasa es que uno de los roles que tenemos que tener también nosotros es velar porque estas cosas se cumplan y que las autoridades no solamente regulen, sino que hagan cumplir, que controlen, porque el problema es la falta de control. Como yo te decía, ¿cómo puede ser que la ley de bosques no se cumplió y se taló muchísimo en cuarentena estricta, porque nadie miraba? Hay cosas que, así como eran esenciales los médicos y los hospitales, también tendrían que ser esenciales los que tenían que controlar eso, pero alguien miró para el costado de eso, ¿entendés? O sea, es muy tremendo. Es que también hay un tema que lo hemos tocado así como muy someramente, que es todo el interés económico detrás de la destrucción de un bosque, detrás de la plantación de monocultivo, ya sea de soya, ya sea de plantaciones forestales, eh, todo lo que es en el fondo atacar al planeta en su Extractivismo, lo pienso. que se llama extractivismo, Exacto, extractivismo puro. exacto. O sea, el extractivismo piensa como te decía antes, ¿no? En pan para hoy, aunque sea hambre para mañana, para llenar los bolsillos de unos pocos, en detrimento de lo que la sociedad necesita. Esa es la gran preocupación que a mí me quita el sueño, te soy honesta, porque yo dije, al final estudié toda mi vida para evitar esto y quise ser ecóloga para prevenir esto y me siento impotente. Cuando yo escuché ayer que acá habían dejado afuera, no esperaba mucho más, pero tenía una pequeña expectativa, y cuando vi que dejaron afuera de las extraordinarias la ley de humedales, dije, no puede ser, esto en algún momento va a tener que tratarse y va a tener que salir. Lo que pasa es que la están pateando para adelante, como se dice vulgarmente, porque mientras tanto aprovechan los humedales, o sea, se incendian los humedales. O sea, también hay una falta de conocimiento tremenda, porque en realidad la ley de humedales lo que pretende es hacer un inventario, no una preservación absoluta, o sea, una conservación para que una parte del humedal, o sea, si vos no sabés cuántos humedales en la Argentina tenés, o en cualquier país es lo mismo, ¿no? ¿Cuántos humedales tenés? Porque esto es un problema de toda América Latina. ¿Y cómo lo podés aprovechar? O sea, si vos sabés con qué bueyes estás arando, en el sentido de que, bueno, tengo tantos humedales, esta parte se puede proteger o conservar, mejor dicho, porque eso es lo que permite en una parte que se puede hacer producción, y en esta otra parte producir, ¿no?
El tema es que no quieren ni siquiera que se haga un inventario de humedales, porque mientras tanto en la bajante prenden fuego intencional para blanquear y la gente no vive ahí, entonces se van y después el humo, mira, en la ciudad de Rosario, que es la segunda ciudad del país, acá 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, el aire se volvió irrespirable. En un momento cuando se descubrió que el virus del SARS-CoV-2, del COVID, de la COVID, había que estar al aire libre, ¿viste? Cuando empezaron a decir que se transmitía por los aerosoles, la gente en Rosario puso burletes en todas las ventanas y en las puertas, porque el aire de las quemas de la provincia de Entre Ríos se enfrenta a un problema interjurisdiccional, es otra provincia distinta. Rosario está en la provincia de Santa Fe, pero lo divide el río Paraná. Bueno, hay 1 kilómetro, más o menos 800 metros, o sea que todo el humo de las quemas venía hacia Rosario y el aire era irrespirable. Entonces la gente ponía burletes en las casas en vez de salir, y nadie salía afuera, cuando había que salir afuera y hacer cosas al aire libre justamente para no contagiarse. O sea, encima en pandemia, o sea, eso es, pero realmente es terrible, es lo más tremendo que pudo pasar. Y acá, bueno, cada tanto llega el humo a Buenos Aires, ni te cuento, es insoportable, ¿no? Porque también estamos a 300 kilómetros, pero nosotros tenemos muchos vientos que soplan todo el tiempo acá y, bueno, llegan también a Buenos Aires, pero yo tengo muchísimos amigos en Rosario, es una ciudad donde yo estuve cuando hice mi tesis en los peces migradores del río Paraná y te digo que me da una tremenda tristeza lo que está pasando, porque con esto, bueno, qué sé yo, no sé, a veces me despierto con pesadillas, te digo, con todo esto. Bueno, yo te dejo un poco hablar porque te estoy monopolizando la charla. Mientras tanto voy a mirar mi machete, mi ayuda a memoria, porque había puesto algunas cosas, bueno, algunas ya te las conté. Eh, Bueno, un poquito sí, ya sé, una cosa más que me quedó. No, sobre una lo que cosita estaba más que me quedó una cosa más que me quedó. Acá en la Argentina existe la ley de generación distribuida, una cosa que la gente puede hacer si tiene un departamento. Por ejemplo, en los edificios es más complicado porque hay que ponerse de acuerdo en el consorcio. Pero la ley de generación distribuida, que se votó hace unos años en la Argentina, te permite, por ejemplo, poner paneles solares en el techo de tu casa, generar tu propia energía. O sea, al principio cuesta un poco caro porque no es barato, pero vos, digamos, con baterías de litio conservás la energía, inyectás el excedente. O sea, no solamente te sirve para cuando hay sol, poder, digamos, tomar la energía del sol, ¿no? Sino que el sobrante que vos guardás en esas baterías de litio lo podés inyectar a la red y tenés una cuenta negativa, o sea que la cuenta de la luz te viene a favor. Y podés darle, mira, yo tengo un ex alumno de posgrado que es arquitecto, que se mudó a Bariloche, fue alumno de posgrado mío acá, un arquitecto importante. Hizo la maestría conmigo, bueno, y el otro día me contaba que, se estuvo cortando mucho la luz acá en la Argentina, ¿no? En muchos lugares, y a mí se me cortó, incluso en casa tuve 48 horas sin luz. Y él me contaba que se cortó la luz en Bariloche y el único que tenía luz era él, porque él se construyó su casa, se puso paneles solares y durante el día había estado lindo y bueno, la energía digamos, se acumuló en las baterías de litio y tenía la luz, a la noche luz. O sea que estaba toda hasta la calle de Bariloche oscura. Había estado incluso nevando, porque hacía un frío terrible, porque claro, todo el mundo tiene aparato frío-calor, entonces prendieron la calefacción a todo lo que da eléctrica y ¡boom! Explotó todo el sistema, se quedaron sin luz. Y el único que tenía luz era él porque tenía paneles solares. O sea, la ley de generación distribuida, no sé cómo es en Chile, pero la Argentina es uno de los países de Latinoamérica, uno de los pocos que tiene esa ley, pero poca gente sabe que puede hacer eso en su casa. O sea, vos tenés que hacer una inversión inicial, pero te dan créditos hasta de 36 meses para comprar los paneles solares. Hay empresas que te lo instalan, te hacen la capacitación, te ponen el medidor doble, digamos, cómo haces cuando usás la energía de la red o cuando no tenés, puede llover una semana, qué sé yo, y no tenés energía, entonces usás la de la red. Pero cuando en verano tenés sol todo el tiempo, acá, por ejemplo, en el norte de la Argentina, serían el límite con ustedes, con la zona de Antofagasta, la zona de La Puna. Hay, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, hay un complejo edilicio que ganó uno de los premios de Latinoamérica Verde. Yo lo sé porque el año pasado fui embajadora de los premios Latinoamérica Verde por los paneles solares, porque ahí, ¿dónde va a sobrar más sol que en La Puna? O sea, tienen sol los 365 días del año. Entonces, imagínate, con la ley de generación distribuida, tomar todo eso y encima inyectarlo a la red, en el sistema interconectado nacional y poderle darle lo que le sobra, además de tener una ganancia,
¿no? A la gente que lo necesita, porque cuando acá hubo 40 y pico de grados de sensación térmica en la semana pasada, voló todo y a mí se me cortó la luz 48 horas, que es lo que te contaba antes. Así que ese tipo de cosas, de uno asesorarse, de sacar un crédito, te lo dan en 36 cuotas, ¿viste? No es imposible. Si una persona de clase media normal lo puede perfectamente afrontar. No te digo un barrio vulnerable, pero por ejemplo, otra de las cosas que nosotros hicimos en la Universidad de 3 de Febrero, con varios de mis alumnos ya egresados y algunos avanzados, en un proyecto, hay un proyecto genial en la Universidad de 3 de Febrero, en el campus de Villa Lynch, que está acá a 5 cuadras cruzando la General Paz, que es el límite de la Ciudad de Buenos Aires con el área metropolitana, ¿no? Con el partido de 3 de Febrero. Está muy cerca, digamos, de acá. A mí me lleva menos tiempo llegar a esa universidad que ir a Ciudad Universitaria al lado del Río de la Plata, ¿no? Cuando tengo que dar clase. Bueno, y este grupo de investigación, que también se presentó en los premios Latinoamérica Verde, hizo un aerogenerador eólico para los barrios vulnerables de los alrededores del campus de la universidad con materiales reutilizados, o sea, con restos de caños de gas, ¿no? Entonces, que con eso hicieron las aspas y capacitaron a cada jefe de familia de estos barrios vulnerables para que pusieran su aerogenerador y generen su propia electricidad y no se cuelguen de la red eléctrica de manera ilegal, como pasa con muchos barrios que comienzan como villas y después se convierten en barrios humildes. Y ellos además se sienten orgullosos de poder generar su propia electricidad y no tener que estar robando la electricidad a la gente que paga impuestos, ¿entendés? O sea, pensar también un poco en las poblaciones vulnerables, para eso las universidades del conurbano de la Argentina, sobre todo de los 3 cordones del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, que es el segundo conurbano más grande de América del Sur después de San Pablo, están muy pendientes de ese tipo de proyectos para estos barrios vulnerables. O sea, yo me siento muy orgullosa de ese proyecto de los aerogeneradores, que, digamos, actué indirectamente porque son alumnos míos a través de mis clases de Ecología y Tecnología, Ambiente y Sociedad, que son las materias que yo dicto con ellos, pero en realidad el proyecto lo dirigió un ingeniero, que también es profesor de la carrera, pero fueron mis alumnos. O sea, yo les digo, chicos, estoy orgullosa de ustedes, porque además han ganado unos premios internacionales increíbles, y han tenido subsidios. O sea, ese tipo de cosas tiene que surgir de la cabeza de los docentes universitarios y motivar a los chicos con esa pasión para que hagan este tipo de cosas. O sea que es posible. Lo que pasa que, como te vuelvo a repetir, la transición tiene que ser mucho más rápida de lo que está ocurriendo antes de llegar a ese tipping point, ¿no? A ese punto de no retorno, digamos, o de inflexión. Dicho sea de paso, hay un documental que les recomiendo, que es el primer documental argentino sobre cambio climático, que se estrenó el Día del Ambiente el año pasado en pandemia. Se estrenó virtualmente. Búsquenlo en la web porque está en la Fundación Ambiente y Medio. Se llama Punto de No Retorno, que sería la traducción de tipping point en inglés, ¿no? Y lo protagoniza Sergio Federovisky, que ahora justamente es el viceministro de Ambiente de la Nación. En ese momento, cuando lo hizo en el año 2019, lo filmó antes de la pandemia y después se editó y se presentó en pandemia, pero él en ese momento no era funcionario cuando lo hizo, ¿no? Entonces es un documental interesante, está en castellano, es de un argentino, entrevista a gente, fue a Estados Unidos, entrevistó a gente de la NASA. Está en Vimeo, si no me equivoco, ¿no? En YouTube creo que no, en YouTube está el tráiler, pero si no, busquen Fundación Ambiente y Medio, la página, y entran por ahí. Y vale la pena porque, bueno, uno puede ver montones de documentales de los gringos, de otros lugares, pero este es un documental hecho acá, digamos, ¿no? Sobre lo que comentabas tú de los paneles solares en Argentina, esta ley que fomenta y permite que las personas puedan rápidamente instalar este medio alternativo de energía. Acá en Chile también existe ese incentivo. No sé si se aborda como una ley, esa parte no me acuerdo muy bien. Me acuerdo de haber hecho un post al respecto como para informar los mecanismos, pero es muy similar a lo que comentas tú. Es probable porque Chile está muy avanzado en esas cosas como nosotros, o sea, en algunas cosas hasta incluso nos superan. Pero es muy probable. Yo lo que pasa es que no estoy consustanciada muy bien como es allá, pero en los países donde eso existe está buenísimo que la gente lo pueda implementar porque está al alcance de casi todos nosotros, digamos, de clase media, lo podemos hacer. O sea que no es imposible, ¿no? O sea, y lo mismo, bueno, el tema de la capacitación de las universidades para que se haga también esto. Una opción sería los paneles solares, otra opción son los aerogeneradores eólicos.
todo lo que sea energía renovable. Obviamente que no se va a poner una persona en forma individual a obtener energía geotérmica de la cordillera de los Andes, que sabemos que es parte del arco de fuego del Pacífico, porque no podemos hacerlo individualmente, pero sí podemos hacerlo de los aerogeneradores o lo de los paneles solares. Tampoco podemos hacer nosotros, no sé, la obtención de energía mareomotriz o un dimotriz, pero sí podemos pedir al Estado, a través de nuestros representantes, que eso se considere, porque la energía, por ejemplo, de las mareas es la subida y digamos, trabajan de manera vertical con la pleamar y la bajamar, y eso se transmite la energía cinética a una central eléctrica, ¿no? Y también la undimotriz, que es la de las olas, que muchas veces la gente confunde estos dos tipos de energía renovable, en vez de ser vertical, como la de las mareas, es horizontal, porque es el movimiento de la ola, cuando llega a la costa hay como una especie de flota-flota que se mueve, y eso también transmite el movimiento a una central eléctrica. Y por ejemplo, en Europa, en un montón de lugares, en el Golfo de Cantabria, en montones de lugares lo están implementando, casi todos los mares pequeños, digamos, que dan al Atlántico, que dan al Mar del Norte, se está implementando ese tipo de energías renovables. O sea, no es solamente lo eólico, porque cuando vos haces los grandes aerogeneradores también, a veces interferís con las migraciones de las aves. Entonces es un problema, porque en muchos casos no hubo evaluación de impacto ambiental adecuada, ¿no? Cuando las aves, por ejemplo, vienen durante el invierno boreal de Siberia o vienen de Canadá acá a América del Sur a nidificar y qué sé yo, durante nuestro verano, que es el invierno frío de allá, están los molinos en el medio. Por ejemplo, eso pasó en España, ¿no? Donde estaban en el medio de la plataforma en el mar, porque España tiene un territorio, todo el país es como la provincia de Buenos Aires, y tiene mucho más habitantes que toda la Argentina. Entonces, obviamente, no iban a poner los molinos eólicos adentro de su territorio, jamás. Entonces lo hicieron en alta mar, en offshore. Y el problema es que lo metieron en un lugar donde interfirieron con las aves que venían de Siberia hacia el Pantanal de Mato Grosso, por ejemplo, o hacia la zona de Iberaca en la Argentina. Y tuvieron problemas con eso. O sea, hay muchas formas de obtener energía renovable, que eso lo tienen que hacer, obviamente, esos tipos de energía más complejos lo tienen que hacer los gobiernos. Pero, por ejemplo, ¿cómo puede ser que países como Chile o como la Argentina, todas las provincias pegadas en el caso de ustedes, bueno, porque es un país angostito, serían todas las regiones, pero en el caso nuestro, las provincias pegadas a los Andes, ¿cómo puede ser que acá, por ejemplo, Neuquén utilice solamente energía geotérmica en un hotel para que la gente se vaya a curar el reuma, cuando toda la provincia podría tener energía geotérmica? En vez de estar explotando el petróleo, que esa es otra cuestión, en vez de estar explotando vaca muerta, que es petróleo no convencional, y cuando terminen de explotar no lo va a comprar nadie, porque el petróleo ya sabemos que se está reemplazando por energías renovables, ¿por qué no traen a los expertos de Islandia, por ejemplo, y capacitan? Lo que pasa es que hay un lobby petrolero muy fuerte atrás. Y Bueno, también hay mucha ignorancia, porque los gobernantes, en vez de decir, bueno, está bien, vamos a traer a la gente de Islandia, dicen, total, tenemos la gente de los petroleros que nos están asediando todo el tiempo, bueno, démosle la concesión a los petroleros. Pero, ojo, momento, pensemos un poco a largo plazo, piensen en sus nietos. No sé. en cuánto carbono emiten las Claro, empresas petroleras. terrible. Y, por ejemplo, mira, mi hijo mayor acaba de volver de hacer su posgrado en el Imperial College en Londres con una beca. Había estado antes en el MIT. Él estudió acá, él es geofísico, estudió geofísica acá como en carrera de grado, después se fue a MIT con una beca y después le dieron una beca en el Imperial College en Londres, y acaba de volver hace una semana, hace 5 días, no sé, todavía una semana. Y me decía, y yo le decía, pero ¿cómo puede ser que Gran Bretaña siga usando carbón? Mamá, porque es lo que tienen, me dice. Lo que pasa es que, bueno, lo usan de determinada manera, o sea, lo están limitando y también están promocionando mucho las energías renovables, pero el carbón que tienen desde la época, que les quedó de remanente de la época de la Revolución Industrial, lo siguen usando. Entonces, eso también, el hecho de salir de la Unión Europea, de con el Brexit no estar sujeto a las normas de la Unión Europea, porque en la Unión Europea todo es mucho más estricto. Pero bueno, a cada país, viste, hace lo que se le da la gana, en realidad. Eso es lo que está pasando. Lamentablemente. No piensan en función global, y actúan localmente, pero no piensan globalmente. Sí, ¿no? Y aunque asistan a los encuentros de la ONU, de París, qué sé yo, todos los compromisos son como muy de honor, de palabra, nada es como realmente, oye, te lo voy a exigir. No existe una policía ambiental que realmente exija a los países que respondan por los compromisos que están haciendo. Todo es como para Como las dice, como fotos. dice Greta, como decía Greta Thunberg, viste, la adolescente, todo bla, 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 bla. Viste que fue a Naciones Unidas y dijo esto es bla, bla, bla.
Sí, es tal cual. O sea, ahora, por ejemplo, hubo una reunión hace 2 semanas, hubo la reunión de la juventud en Sharm, en Egipto, frente, o sea, en el Mar Rojo, ¿no? Que es un lugar que es como, no sé, súper turístico, qué sé yo, que hicieron la reunión de la juventud donde en noviembre va a ser la COP27. Y me contaron periodistas jóvenes que fueron, ambientales, que fue una payasada, porque en realidad eh, todo, o sea, cuando querían plantear algo importante a algún gobernante, o sea, en las conferencias de prensa, los tipos iban por la tangente y no contestaban lo que les pedían que contestaran, porque tampoco se la querían jugar mucho, digamos, comprometiéndose con las políticas que en ese momento estaba llevando a cabo cada uno de sus países. Bueno, Entonces, yo yo, te digo, no tengo ninguna expectativa para la COP27 de noviembre, como no la tuve para la COP26 y como no la tuve los 20 y pico de años anteriores de que empezaron las COP, porque el único año que no se hizo fue el año pasado por el tema de la pandemia, o sea que en realidad va a ser, esta es la COP27, pero hace 28 años, porque hubo un año que se interrumpió el año pasado por la pandemia. O sea, no tengo ninguna expectativa de grandes mejoras. Ahí a mí eso me angustia un montón, me agarra ecoansiedad, ¿viste? Como dicen los chicos, la gente de las ONG jóvenes. Yo tengo ecoansiedad, porque no lo voy a ver yo, pero me atemoriza lo que pueda pasar con mis hijos y mis nietos. Eso me preocupa. yo quería mencionar que supe que en la COP, la última COP, la 26, eh, la mayor cantidad de personas inscritas para poder participar de la COP como expositores pertenecían a las empresas relacionadas con la industria petroquímica. Y, Exacto. Es, y no era que estuvieran inscritos para poder hacer, qué sé yo, alguna mención, algún lobby sobre, como digamos, porque ellos sabían que estaban en fuera de lugar en el fondo, sabían que la industria petroquímica no iba a vender la pomada en esa situación. Pero ¿por qué eran mayoría? ¿Por qué había tanta gente ahí? Porque en el fondo su rol era poder detener o, fueron a eso, claro, a hacer o la como dices rosca, tú, como se dice en política, a armar una distraer, rosca, la rosca política, a efectivamente para que distraer. hablaran cosas importantes que a ellos les afectara. Para eso fueron. Exacto, y además para viajar, porque de paso, como siempre se hace en lugares, bueno, esa vez fue en Glasgow, ¿no? En Escocia, pero ahora se va a hacer en un lugar increíble, o sea, en el Mar Rojo, frente a la playa del Mar Rojo, imagínate, ¿no? Ir a conocer Egipto, o sea, no les importa, cuanto más lejano el lugar con tal de viajar, o sea, van a pasear. No, no, realmente es patético. Es patético. Estoy preocupada mirando la hora porque ya casi pasó una hora. Estate Sí. atenta porque yo no sé si Instagram, yo no tengo ningún apuro, te aclaro, pero no sé si Instagram a la hora nos saca, porque el otro día un, hice un vivo hace una semana más o menos con una nutricionista que es súper influencer, que tiene cientos de no sé cuántos miles de seguidores y en un momento ella pensaba que íbamos a seguir, en un momento me dice, me apareció la cuenta regresiva Instagram, nos tenemos que despedir, o sea que a la hora nos cortó. Yo no sé de qué depende, porque si es por cantidad de seguidores, en el caso de ella no era por eso. No lo Y sé. ustedes tampoco, porque Vaya a Mujeres pasar. Sustentables también tiene muchos seguidores, pero por las dudas estate atenta a ver si no nos podemos ni Bueno, despedir. yo te aviso, Irene, si pues, me aparece algo como eso, te aviso. Ok, Eh, una de las cosas que no me puedo quedar sin decir en este live es este rol que tenemos nosotros como personas que muy bien en un momento conversamos nosotras a Irene y vimos como, claro, está el rol del individuo, pero también estamos nosotros como comunidad, ¿cierto? Como comunidad de personas que se unen y, y también se indignan con respecto a cómo se están abordando las cosas. Y es muy importante este rol, ese rol de dirigirse a la autoridad, de exigir a la autoridad, de moverse y no quedarse solamente sentado y conformarse, porque una de las cosas, así como hablamos de la teoría y la práctica, en la práctica es importante, es fundamental que nos levantemos y exijamos todo lo que hemos conversado. Más negocio sustentable, más mercado local, menos contaminación con empresas que son extractivistas, protección ante nuestros humedales, nuestros bosques, todo lo que significa la pristinidad del ambiente.
Eh, Bueno, acá en Argentina te cuento, este último mes hubo si los que miran un poco el feed de Instagram, el muro mío de Instagram, van a ver, por ejemplo, que yo hice un video explicando los riesgos de la exploración sísmica offshore ultra profunda, porque acá se quiere hacer las plataformas frente a las mejores playas que tenemos en la provincia de Buenos Aires, en la costa, digamos, no en la etapa de explotación, eso vendría después en el caso de que encuentren petróleo, pero sí en la exploración, ¿no? Entonces, hay cosas que no se están teniendo en cuenta. Yo tuve acceso hace mucho tiempo que me dedico a evaluar impacto, digamos, informes de evaluación de impacto ambiental, ¿no? A analizar las evaluaciones de impacto ambiental. Entonces me llegó la evaluación de la empresa noruega, y la verdad es que adolece de un montón de cosas, o sea, es tan deficiente, y el Ministerio de Ambiente lo aprobó, y yo estoy segura que bueno, no solamente por presión lobista, y además no van a encontrar petróleo, estoy segura. Mi hijo que es geofísico me dice, mamá, ¿quieren pagar la deuda externa con eso? Me dijo, y por lo menos tienen 2 décadas, porque primero, tienen que encontrar petróleo, no lo van a encontrar gas probablemente, que es lo que están sacando hasta ahora nosotros tenemos plataformas someras, o sea, se hizo exploración pero a menos de 100 metros. Esto sería entre 1.500, 1.700 o 3.800 metros. Para eso hay que mandar unos cañonazos desde unos barcos, ¿no? Para que impacte en el lecho marino y pueda leerse todo el fondo. Justamente como mi hijo es geofísico me explicaba bien cómo era. Y después los barcos en unos sensores que tienen atrás en la cola, mientras van navegando, como si fuera un velo de novia, recogen con los sensores y con eso hacen un mapa 3D de lo que hay en el subsuelo marino. Imagínate el impacto para esa cantidad de metros de profundidad, que eso es la primera vez que se va a hacer en la Argentina a esa profundidad. Se había hecho antes a menos profundidad, pero ya había desaparecido, por ejemplo, la merluza durante un año después de los últimos cañonazos estos de aire comprimido, ¿no? Entonces los pescadores, por supuesto, están en contra de que se haga eso. Y entonces todo eso no está en el informe, ¿entendés? Entonces acá hubo una movilización en todas las playas de la costa, ahora que estamos en verano y la gente está de veraneo, todo el mundo salió, no te puedo decir lo que fue. Fue una marea enorme de gente, más que cuando fue el tema de defender la ley del aborto, viste que fue una marea verde impresionante. O sea, una cantidad de gente en la calle increíble en todas las playas de la costa atlántica, todo el borde de la provincia de Buenos Aires, en todas las playas, desde las más grandes como Mar del Plata hasta las más pequeñas. Entonces, eh, la verdad es que la gente en democracia puede hacer eso, ¿entendés? O sea, evidentemente las autoridades tienen que tomar nota de los reclamos populares, porque para eso la gente vota a sus gobernantes, porque saben que si no, bueno, el día de mañana se van a quedar sin los votos. Por lo menos nos queda ese aliciente en democracia, ¿no? Pero bueno, bueno, y nosotros, yo creo, son unas cuantas cosas. Uno tiene que poder, además de educar, tiene que poder aprender a reclamar. Mira, hoy estuve justamente participando hubo muchas actividades por el Día Mundial del Ambiente hoy justo, ¿no? Y hace un ratito terminé de un Zoom que se transmitió paralelamente por YouTube, hubo mucha gente se llamaba Territorios y Resistencias, un grupo de periodistas mujeres que tanto fotoperiodistas como periodistas gráficos que documentaron lo que estaba ocurriendo en materia ambiental en todo el país. Un trabajo impresionante, que les recomiendo la página, yo no la conocía, la conocí hoy en ese webinar, se llama Territorios y Resistencias, no me acuerdo si era .org o .com, creo que es .org. Pongan Territorios y Resistencias y van a ver el trabajo que han hecho, es increíble, de documentación, ¿no? De la cantidad de problemas ambientales, los grupos de los descendientes, los pueblos originarios remanentes, los problemas que están teniendo, cómo los están cercando, porque los pueblos originarios tenían tranquilamente digamos, su alimento en la selva o en el bosque, que hoy está siendo deforestado, digamos, ¿no? Por la ley de bosques que no se cumple. Entonces, no pueden ir a sacar su alimento porque le sacaron el bosque que tenían cerca, no pueden tener era también su farmacia, porque de ahí sacaban los medicamentos, ¿no? Con algunos productos que sacaban de algunas plantas, que ellos sabían por digamos, su conocimiento a través de los ancestros, ¿no? De transmisión oral. También ahí tienen su ferretería, porque hacían las herramientas con todo lo que venía del bosque, o sea, todo lo que ellos fabricaban y los medicamentos que tenían, el alimento que consumían, bueno, ya ahora ellos dicen, nosotros no queremos que nos den ayuda, queremos que nos dejen el bosque y que no sigan deforestando, queremos seguir viviendo como vivimos siempre, no queremos que nos vengan a traer zapatillas para que los votemos.
¿no? O que los quieran llevar a otra parte porque, no sé, mandarlos a excluirlos de su ambiente y llevarlos a otra parte, porque terminan en barrios vulnerables del conurbano bonaerense o de las otras ciudades capitales de provincias. Ellos no quieren eso. Y bueno, también tienen derechos humanos, o sea, imagínate que hay convenciones internacionales que los protegen, que se están violando, y eso pasa en toda América Latina, no solamente acá, en todas partes. Sí, pues acá también es Bueno, no, muy grande en la sí, Araucanía. supongo que sí, en la Araucanía, yo sé, sí, sí, tal cual. No Eh, sé si, yo te veo por momentos congelada, ¿vos me escuchás bien a mí? No sé si es mi conexión o la tuya. yo te escucho perfecto y te veo perfecto, así que Ah, bueno. no sé a qué se deberá. Es, bueno, es importante porque vos sos la que vas a guardar el video, así que es importante que la conexión, la buena, sea tuya. Bueno, en un momento te iba a comentar que nosotros en Chile estábamos viviendo un momento súper especial porque está en vías de construcción nuestra nueva constitución. Es algo que el pueblo, digamos, lo exigió. Y por eso es que es importante esto plantearlo, que algo tan importante como el cambio climático, que es una amenaza que no solamente nos va a afectar a nosotros acá en el Cono Sur, va a ser una cosa mundial, es importante que no sigamos soportando la inoperancia, la indiferencia, que nos levantemos y reclamemos por estas cosas que son realmente importantes porque de eso depende no solamente nuestro bienestar en el futuro, también el de nuestros hijos, o sea, hijos, nietos, las futuras generaciones no van a tener lo que nosotros tuvimos y que nosotros hoy no nos movemos. Eso es un Sí, hecho. vos sabés que yo estaba al tanto de lo de la Constitución, porque no solamente porque lo leí en los diarios, yo tengo una hija actriz, yo tengo tres hijos, ¿no? La mediana es una mujer, entre dos varones. Y mi hija es actriz y su compañera de elenco, digamos que fue compañera de toda su carrera acá en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, es chilena, vino a estudiar a Buenos Aires, porque acá es gratuito estudiar, allá todavía es caro, ¿no? Estudiar en Chile, que eso también ustedes tienen que ir por más educación pública de calidad. Sí, Bueno, y entonces se fue ahora a Chile, a casa de ella, que está en Concón, que está cerca de Valpa, ¿no? De Valparaíso, y estuvo hace un mes que está. Se fue antes de la fiesta, a pasar Navidad con la familia de ella y Año Nuevo, y bueno, todavía y se quedó, iba a volver antes, pero justo, bueno, se agarró COVID, entonces tiene que ah, esperar, ahora terminó, está vacunada con 3 dosis igual, pero por suerte le agarró muy leve, justamente porque está vacunada, y bueno, ahora está esperando terminar el aislamiento para poder volver, creo que va a volver ahora los primeros días de febrero. Pero ella justamente estuvimos hablando con ella y con su amiga chilena de este tema, es muy importante la constitución, porque ustedes tienen una constitución tremendamente vieja, o sea, no sé de qué año es, ¿de qué año es? Del sí, siglo pues pasado. de la dictadura acá en Chile. Pero ¿de qué año es? No sé cuántas décadas tiene. Bueno, del año 73 que fue el golpe, Pero antes todavía estaba. ahí en adelante se empezó a producir en forma, a puertas cerradas en el fondo. No sé qué año se habrá liberado, si fue el 74, 75, no sé, pero en el fondo a partir de ese momento es que se cambió la constitución. Acá se cambió, Lo acá se hizo grave, autónoma la ciudad. Acá hubo dos cambios de constitución de la ciudad y de nación en el 94 y en el 96. Pero también bueno, ahora se están cambiando los códigos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Porque también los códigos quedan medio obsoletos. es que Porque eso es lo grave de la constitución que tenemos, porque a pesar de que hubo, luego de que se terminó el proceso de la dictadura con el plebiscito, qué sé yo, en Chile hubo gobiernos de concertación, otros gobiernos que eran contrarios a esta visión de la dictadura y de la constitución, pero aún así no hubo cambios relevantes. Hubo modificaciones, pero esas modificaciones no tienen mayor peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que se quiere hacer algún cambio importante en el país, chocamos con que es anticonstitucional, es anticonstitucional. Entonces, por eso mismo es que ya llegado a este año, que ya estamos en los años 2020 y tanto, ya era inaguantable la situación. Por eso que ya explotó sí, y... porque hacían como parches, Exacto. sí, no, llega un punto que hay que rever todo porque la sociedad va cambiando y la gente va evolucionando y hay cosas que se necesitan cambiar de manera urgente. Es importante, tal Así. cual. Irene,
Mira, todavía no me pide Instagram que cierre ni nada, pero quería preguntarte por tu experticia en el tema, porque he visto que has escrito al respecto sobre el hidrógeno verde y tu opinión. Si realmente ves tú ahí en esa forma de energía alguna solución para el tema de la contaminación que estamos ejerciendo todos los días usando los contaminantes fósiles como medio de energía en el fondo y como emisión de En gases realidad, en invernadero. realidad el hidrógeno verde es un vector energético, no hay que confundir es como cuando se dice, qué sé yo, el litio no te produce energía, la conserva, o sea, hay que tratar de hablar las cosas con propiedad y no confundirlo, o sea, se llama hidrógeno verde porque se obtiene por electrólisis con energías renovables, o sea, vos obtenés hidrógeno, en vez de obtenerlo a través del petróleo, o del gas, o del carbón, o de un combustible fósil, lo obtenés con energía renovable, por eso se llama hidrógeno verde, pero es un vector energético, o sea, en sí mismo no sirve para 100% para que vos puedas tener tu propia energía. Es bastante, la vez pasada me explicaba un ingeniero, porque es bastante complejo de entender, incluso fue difícil de entenderlo yo, ¿Ya? porque me tocó transmitirlo a mis alumnos en tecnología, ambiente y sociedad, que es una de las materias que yo dicto en ingeniería ambiental, entonces dije, yo no puedo explicar, porque los chicos me preguntaban, justo se estaba hablando de eso, y yo dije, bueno, tengo que aprender porque es algo que es nuevo. Entonces la gente de la Facultad de Ingeniería me estuvo explicando, pero no parece ser una solución, por lo menos para acá, para el cono sur, porque la idea es que todo eso sirva para exportar. Entonces seguimos con el tema de pensar en los dólares, ¿no? Es como el tema de lo que te decía de las plataformas offshore, que me decía mi hijo, mamá, suponete que encuentren petróleo, que no van a encontrar en las plataformas offshore ultraprofundo frente a la costa. Mientras tanto está el daño de la exploración sísmica. Pero vos sabés cuánto tiempo tardan, porque dicen, con eso se va a pagar la deuda externa, lo que te decía antes y creo que no terminé de completar la idea. En realidad viene después la prospección, la explotación, después de la exploración, ¿no? El transporte, después la exportación, o sea, todo eso lleva por lo menos 2 décadas, 20 años. Y están pensando que van a pagar la deuda externa el año que viene, ¿cómo? Entonces se está engañando a la gente, pero en realidad no lo engañan porque quieren o porque son malditos, pues no tienen ni idea, no tienen idea de esto. Nadie les dijo, miren, esto lleva un montón de tiempo. ¿Entendés? O sea, a veces con el tema del hidrógeno verde un poco pasa eso, o sea, no nos va, o sea, nos va a favorecer en el sentido que nos va a traer dólares, pero no va a ser algo que usemos nosotros, va a ser algo para exportar. Eso fue lo que yo entendí, por lo menos, ¿no? Mucho más no te puedo decir, porque de eso habría que preguntarle a un ingeniero de energía, especialista en energía, que fue el que me explicó a mí. Ya. Bueno, curioso eso, no sabía que esa era la intención. Acá por lo menos en Chile se plantea el tema como una manera es como una de las alternativas que se tiene para fomentar la producción nacional y en el fondo Bueno, permitirnos. puede que en Chile sea así. Acá también decían que en la provincia de Río Negro le iba a traer puestos de trabajo a la gente local y qué sé yo. Pero es lo que pasa siempre. O sea, por ahí en la etapa de construcción, sí tenés puestos de trabajo, pero después cuando empieza a operar la planta, por ahí traen a la gente especializada de otros países. Acá ocurrió digamos, en Uruguay, por ejemplo, ocurrió con las pasteras, ¿no? Que para la mano de obra barata, digamos, usaron a los uruguayos. Después, cuando hubo que manejar la planta pastera contaminante, era una empresa de los países nórdicos, trajeron a gente de allá, ¿no? Y bueno, eso mira, yo creo que hay que ponerlo bajo la lupa y hay que revisarlo bien, y para eso es muy importante el rol de la sociedad, ya que estamos en democracia, tener esa posibilidad, que las audiencias públicas sirvan para que los gobernantes tomen nota, si bien no son vinculantes, supongo que en Chile tampoco, porque si no te va al lobby y te trae, no sé, 500 tipos que les pagan para que digan que todo está perfecto y terminan ganando, o sea que tampoco es la solución que sean vinculantes, porque hay gente que dice, ¿por qué las audiencias públicas que son obligatorias no son vinculantes? No son vinculantes, pero de pronto se presenta un proyecto donde el 90 y pico por ciento de la gente, por ejemplo, de 1000 personas, 950 están en contra y 50 que están a favor son los 50 que justamente están trabajando en el proyecto.
Es como comentabas vos de lo que pasa en las COP, ¿no? Que van a hacer lobby o Claro. para distraer las petroquímicas, es lo mismo. Entonces, hay que terminar con todo eso. Se tiene que terminar porque se acaba el mundo. Están mirando a ver dónde podemos irnos a Se otro acaba el planeta en lugar mundo, de se tratar acaba de... el mundo para nosotros, eso hay que dejarlo súper claro. Claro, no, El el mundo mundo va va a a estar, o seguir. sea, claro, cuando uno dice hay que proteger a la Tierra, no, hay que proteger a la especie humana, porque la Tierra va a estar feliz cuando nos extingamos nosotros, que somos los peores contaminantes. Va a estar feliz porque va a volver a recuperar todo lo que nosotros estamos ocupándole. Entonces, el tema es las generaciones, este antropoceno, que yo creo que nos quedan 2 generaciones más y creo que estoy siendo muy optimista, ¿no? Porque no creo que lleguemos a este paso, no creo que lleguemos ni al 2050. Es ¿Sabes terrible qué? lo que A mí estoy me diciendo, pasa pero es la cruel realidad. exactamente lo mismo, pienso exactamente lo mismo. En Chile hace poco se discutía la posibilidad de avanzar en la neutralización del país antes del año 2050, adelantarlo al 2040. Y esa conversación quedó en nada porque ni siquiera quisieron escuchar las razones. Había muchas razones por las cuales el país se iba a beneficiar si hacían este cambio. En el fondo, porque si iba, el país entero iba a trabajar con energías limpias, iba, como decías tú, el tema de los trabajos. Había muchas motivaciones para poder hacer este cambio, pero ni siquiera quisieron escucharlo, porque como dices tú, todavía pesa el hecho de que hay empresas, poderes ahí metidos, que en el fondo no les conviene que esto sea así. Tal cual, tal cual. Aclaremos un poco porque entre nosotras nos entendemos, pero por ahí la gente que está escuchando no sabe. El hecho de la neutralización que decía recién Valentina es llegar a carbono neutral. O Exacto. sea, llegar a carbono neutral para justamente disminuir esa huella de carbono lo más que podamos, ¿no? Que era lo que empezamos a hablar al principio del vivo. Pero no, eso es prácticamente imposible, con los lobbies, como están operando. Acá todavía se sigue subsidiando a la empresa petrolera, en lugar de darle más subsidio a las energías renovables. Mira, justamente en pandemia, a mí me pidió una plataforma que organiza cursos, que me encontró de casualidad a través de LinkedIn, dictar unos cursos, unos módulos de unas maestrías que certifica el Banco Interamericano de Desarrollo, pero lo desarrolla una plataforma en español para América Latina que tiene sede en Silicon Valley, en Estados Unidos, ¿no? En California. Y yo tuve alumnos en la maestría en energías renovables, tuve alumnos de empresas petroleras y funcionarios de toda América Latina que los habían anotado de prepo las empresas, no solamente para demostrar que están tratando de ver, a ver cómo pueden hacer, sino que después una cosa decían en público, digamos en la clase, en el Zoom, y después me escribían en privado a través del foro de la plataforma, me decían, pero ¿sabe qué pasa, profe? Acá lo que ocurre es que es toda una pantalla, porque en realidad no están dejando de subsidiar, porque son empresas petroleras, están queriendo ver, a ver cómo se reconvierten, a ver cómo empiezan a invertir en energías renovables para cuando les bajen digamos, el telón y digan, basta, se terminó y no tengan más subsidios, ¿no? Entonces ahí van a tener que apuntar a otra parte. Pero mientras tanto están siguiendo, siguen siendo subsidiadas y no tienen la menor idea de cómo reconvertirse. O no quieren, o No, no no pueden, qué sé no yo. quieren, así de simple. Yo leí una Pero vez un artículo, disculpa que te interrumpa, leí un artículo sobre cómo funcionaba el tema de los pozos petroleros, porque durante la pandemia hubo una baja gigantesca a nivel global de necesidad de combustible porque los autos estaban estacionados en sus casas y no salían. Entonces, ese volumen de demanda que existía normalmente dejó de existir en pandemia. Pero esto es lo que a mí me hizo así como clic, o sea, me choqueó leerlo. Decía, sin embargo, aunque sea un problema para las empresas petroleras quedarse como con un stock que no tenían considerado en el fondo que no se vendiera, está absolutamente fuera de discusión cerrar un pozo una vez que se abre. O sea, el trabajo de extraer y seguir haciendo, qué sé yo, la quema y la extracción y todo lo que significa, eso sí que continúa, aunque no se necesite. O sea, es tremendo escuchar eso. y sí, porque ese es el lobby, o sea, ellos no quieren, a ver, es
eh, es un poco la inercia a seguir haciendo lo que saben hacer y no intentar hacer algo diferente. Como decía Einstein, ¿no? Si querés obtener un resultado distinto, no hagas siempre lo mismo. O sea, se resisten a querer hacer algo diferente. Eso es lo que me decían los alumnos en el foro, en privado, ¿no? Y todos coincidían, por ejemplo, la gran mayoría, los que trabajaban en empresa eran de las grandes multinacionales petroleras, ingenieros, algunos eran físicos o geólogos, bueno, de grandes petroleras. Pero vos fíjate que en pandemia, por ejemplo, muchas, justamente el otro día, la vez pasada, estaba haciendo un vivo con una chica de Costa Rica, que es licenciada en administración, y ella estaba interesada en el tema de las empresas de triple impacto, ¿no? Lo que en inglés se llama la de las 3P, ¿no? Porque en inglés, bueno, people, planet y profit, ¿no? Porque, bueno, hacen beneficio al planeta, tienen ganancia, porque obviamente es una empresa, y además hacen beneficio a la comunidad, a la gente, por eso PPP, ¿no? Pero en castellano sería un banquito que tiene esas tres patas. Y hay una serie de certificaciones, una de ellas son las empresas B, hay varias. Y entonces yo le contaba los pasos y curiosamente las pymes, las pequeñas empresas, la cantidad de empresas en la Argentina y en algunos lugares de América Latina también que se reconvirtieron como empresas de triple impacto, es increíble. Durante la pandemia aprovecharon ese tiempo, se capacitaron virtualmente. Fíjate que lo que vos pones en las stories también, de todos esos lugares donde vos vas a comprar de manera como yo también, que compramos las cosas sueltas y qué sé yo, Notable. de alguna manera son empresas de triple impacto, porque están haciendo un beneficio. Primero, dan trabajo a la gente que trabaja en sus locales, ¿no? Segundo, están haciendo un beneficio al ambiente, porque obviamente no usan envase, no usan plástico, no usan toda esa porquería, el embalaje, y por el otro lado, tienen ganancia porque son empresas. Entonces, son pequeños, son las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Pero las grandes empresas, las multinacionales petroleras, por ejemplo, se resisten. Entonces yo digo, si una pyme lo puede hacer, que sería mucho más complicado, ¿por qué no lo puede hacer una gran empresa? Porque no quiere. Sí, Es sí, una... porque también hay un factor ahí que muchas veces estos mini empresarios que se la juegan por lo sustentable, lo hacen súper aguerridos, lo hacen en contra de todo, y a pesar de que de repente los pronósticos sean como no, que no sea tan lucrativo como otros tipos de negocios, ellos se lo juegan por una cosa de convicción personal, de... No, pero además la gente ahora se fija, perdón la interrupción, la gente se fija al comprar. Yo veo mis hijos, por ejemplo, mis hijos todos viven en departamentos pequeños y tienen compostera, compran sustentable, compran comida orgánica, y eso que a mí ni me escuchan, no es que porque tienen la madre ecóloga, no, es una cuestión de la generación, es la generación de ellos, de los millennials, ¿no? Que piensan distinto y piensan en el futuro, y yo me alegro, la verdad que celebro que ellos y sus amigos, digamos, actúen de esa manera. Pero vos fíjate qué pasa con estas grandes multinacionales también. Aportan grandes dineros a los partidos políticos, no importa quién gane. En Estados Unidos, por ejemplo, aportan a los republicanos y a los demócratas, así que no les importa quién gane, porque total van a quedar bien parados con cualquiera, porque aportaron a la campaña política. ¿No? Lo mismo pasa con las grandes industrias químicas de los agroquímicos. Es exactamente igual. Y además tienen enorme cantidad de publicidad. ¿Por qué los medios gráficos no dan cuenta de lo que estamos contando? No dan cuenta de lo que estamos contando porque porque está pierden la financiado por... publicidad de las páginas, o lo mismo los supermercados. Por ejemplo, los supermercados hacen una página entera de publicidad, ¿no? Un pequeño comerciante no le va a ir a hacer una página entera. Entonces los tipos no se van a ir a tirar contra los supermercadistas que venden todos ultraprocesados. Entonces es toda una cadena de un círculo vicioso que siempre confluye en lo mismo, en el interés de unos pocos para que la gran mayoría no se pueda beneficiar, no solamente con un ambiente más sano, sino con una salud mejor. Por eso es muy importante que nosotros, gracias a las redes sociales, a todo lo que hubo en virtualidad, por suerte, a pesar de que uno va a ir recuperando de a poco la presencialidad, esta hibridización con la virtualidad va a quedar, porque por ejemplo vos y yo no nos podríamos reunir estando a tantos kilómetros, atravesando la cordillera, si no fuera a través de esta posibilidad. O el webinar en el que yo estuve hoy, o qué sé yo, las charlas que estoy teniendo los sábados de comunicación ambiental a través de juegos, que vos lo hiciste en un momento, el curso, si no me equivoco. O sea, ¿Sí? son charlas que ya voy por la quinta edición virtual. Ahora este sábado iba a tener la última clase, voy a tener la segunda, porque se me cortó la luz la primera, así que lo tuve que correr toda una semana. Fue justo cuando me cortaron la luz esas 48 horas que contaba antes. Pero bueno, en esos cursos hay gente, no solamente de todas las provincias de la Argentina, de toda América Latina. He tenido alumnos que se fueron a Europa porque tienen pasaporte europeo, entonces fueron a casa de familiares a pasar la pandemia, total estudiaban de manera virtual.
y entonces también se conectan desde ahí. Esto por suerte quedó, y esto es muy importante, que la gente siga conectada a través de las redes y siga buenos, no solamente los influencers que dicen pavadas, que siga la gente que realmente sabe. Con eso no estoy diciendo ni que te sigan a vos, que me sigan a mí, que sigan a quien quieran, pero que busquen, porque la gente tiene la capacidad de raciocinio como para darse cuenta quién tira fruta, como decimos acá, o quién realmente les puede dar buenos consejos, una posta de cómo actuar. Yo veo, a mí me preocupa, por ejemplo, que muchas maestras todavía creen que, no sé, que el tema de la educación ambiental, nosotros ahora por suerte acá se votó la ley de educación ambiental integral, que es transgeneracional, porque los padres y los abuelos no tuvieron esto en la escuela como los chicos, transjurisdiccional, porque en la ciudad de Buenos Aires tenés el área metropolitana dividido por una avenida o en el sur por un arroyo, que es el Riachuelo, y también, o sea, eso sería transjurisdiccional, transgeneracional, como decía recién, y obviamente transdisciplinario, porque tenés todos los contenidos socioambientales de tecnología, formación ética y ciudadana, qué sé yo. Entonces, yo por suerte, bueno, me dieron posibilidad de intervenir en el texto de la ley, se votó, se aprobó, y ahora se tiene que implementar, ¿no? En las escuelas, en todos los ámbitos educativos, desde inicial hasta terciario, hasta la universidad. Pero están esas dos generaciones de transición en el medio, que sería la mía, que bueno, no soy yo porque estudié ecología, pero la mayor parte de la gente que tiene otras ocupaciones, ni tampoco tú, o sea, otras personas, digamos, que no tienen nuestra conciencia ambiental, y la generación de mis padres, la generación de la gente grande. O sea, tenemos que tratar eso sería formar ambientalmente, porque ellos ya se educaron, ya fueron a la escuela. Entonces, a mí me preocupa cuando las maestras todavía siguen diciendo, bueno, a ver, ¿qué contenidos les das vos en educación ambiental? Bueno, reciclar, le digo, reciclar no es que no sea importante, es importante, pero resuelve el 7% de los residuos Y en la mundiales. última, El mejor residuo es el que no se genera. exacto. Y no le dicen eso a los chicos, ¿viste? Entonces, ¿qué? Le ponen, qué sé yo, le ponen una cinta verde en el delantal blanco en la escuela pública y le dicen, bueno, vos vas a ser el guardián verde, vas a ver que si alguno tira un papel en el piso, le vas a indicar que lo tira en el cesto. Sí, pero después se le acaba el problema cuando dejan la basura en el Es contenedor que, de la vereda, que se lo lleva al basurero. ¿Entendés lo que te digo? ese O es sea, el tema, ese es o el plantar tema. un arbolito. O plantar un arbolito y ya está. Yo con eso Aún, hice educación ambiental. No, la nada, educación ambiental va mucho más allá de eso. aún está el tema de que la basura, como propiamente tal, es algo sumamente aceptado y normalizado. Y como dices tú, Totalmente. en los colegios yo lo escucho porque tengo un hijo en edad escolar, escucho que, claro, eso se bota a la basura y es como, claro, es Ya está, normal. se acabó el problema. Y yo digo, pero por favor, ¿por qué no dicen que la basura no debería existir? ¿Por qué no partimos de esa base? De hecho, yo mismo le he propuesto a la profesora, oye, ¿por qué no me dejas a mí de repente hablar un poquito de lo que significa no tener un basurero en la casa? Qué bueno sería que ¿Y qué te dijo? ¿Y qué te dijo tuvieran la esta profesora? posibilidad. No, siempre me dicen así como, uy, muy interesante, me encantaría, voy a ver si existe la posibilidad de meterlo dentro de los Pero no contenedores. te llaman. No, pues al final no ocurrió. Espero no quiero cerrar las puertas. Si es que hay alguien del colegio escuchando, me interesa aún hacerlo. Pero es importante. Sí, yo lo hacía en la escuela de mis hijos. Bueno, yo tuve la suerte que el director de la escuela era profesor de ciencias naturales y tenía mucho espacio, hicimos una huerta orgánica escolar. Y eso, los chicos llevaban digamos, lo que cosechaban a casa, traían, ¿no? Está buenísimo. Pero no todas las escuelas tienen la posibilidad de tener ese espacio para huerta, ¿no? Y además que tener justo un director, ahora los míos ya son grandes, ¿no? Ya tengo el mayor casado, el más chico se casa ahora en abril, o sea, los míos son grandes. Pero en aquella época, cuando estaban en edad primaria, me acuerdo que tuve esa posibilidad y bueno, los papás que colaborábamos con la cooperadora, hicimos muchas actividades. Yo palié con mis propios brazos la tierra de la huerta orgánica. Y bueno, vino una persona del programa Pro Huerta de INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la Argentina, a enseñarnos y a darnos los cuadernillos de cómo se hacía. Yo tenía una idea, pero otros papás no. Y ahora se pueden descargar los cuadernillos para que uno tenga su propia huerta orgánica por internet. Están en aquella época, estoy hablando de los 90, cuando mis hijos estaban en la primaria, no había internet masivo. Entonces te traían los cuadernillos a la escuela.
¿no? El INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ahora los descargas de internet, buscás cuadernillos de programa Pro Huerta de INTA y te los descargas y son facilísimos de entender, están en un lenguaje llano, muy fácil. Y de esa manera también podés hacer, volviendo al tema que nos convocó y del inicio de la charla, de esa manera también podés ayudar a generar un cambio y a disminuir el calentamiento global, digamos, con esta posibilidad. Porque, por ejemplo, mucha gente no sabe que los fertilizantes nitrogenados sintéticos, o sea, derivados del petróleo, también generan, son gases de efecto invernadero. En cambio, si vos tenés fertilizantes naturales, como en una huerta orgánica, usás los propios fertilizantes de la tierra, estás ayudando justamente a minimizar eso, o sea, paliarlo de alguna manera, lo mitigás, ¿no? Sí. Así que hay muchas cosas para hacer. Podríamos hablar horas, mirá. Sí, en resumen, me gustaría acotar 2 puntos que conversamos así como en forma muy separada uno de otro, pero que bueno sería recalcar, dado que estamos hablando de cambio climático y las cosas que podemos hacer efectivamente, que bueno sería, uno, que composten, por favor, escúchenme. Hay que insistir con ese tema, separar El compost es, pero aparte es tan sencillo de hacer, el compost, es tan sencillo, es cuestión y no da olor, hay mitos, la gente se cree que da olor, no, la compostera no da olor. Hay que bajarse también el cuadernillo, hay montones de instrucciones en internet, en PDF, de cómo generar compost hogareño. Inclusive si uno no quiere hacerlo, bueno, hay lugares en los barrios, acá en Buenos Aires existe, donde vos te llevas tus propios orgánicos y lo compostan, acá nosotros tenemos comunas en la ciudad de Buenos Aires, está dividida en comunas por barrios. Entonces tenés forma de llevarlo a que lo composten, si vos no lo querés hacer en tu casa, pero no tirarlo en la basura común. El otro día, esta semana, me encantó esa story que vos subiste, que lo hablamos en privado, pero está bueno comentarlo acá, de la gente que pone al lado de la basura, en la bolsa, porque acá también ocurre, ropa en buen estado. Bueno, ¿por qué no lo llevan a lugares, a las parroquias, a lugares donde la gente lo puede aprovechar? O llevarlo a algún lugar, fundaciones de ayuda al fundaciones, puntos verdes, no ponerlo en la basura, porque de pronto, como vos bien decías, si no le sirve al recolector de la basura, lo mete dentro del contenedor con toda la basura común. Y ahí tenés en la ropa, porque su trabajo la gran es mayoría... su trabajo es no dejar No, cosas pero además en la ropa, la gran mayoría de las telas, por ejemplo, esto es de lino puro. Es muy difícil encontrar lino puro, ¿no? O algodón en la ropa. Yo siempre que puedo trato. Está bien, se arruga, pero a mí no me importa que se arrugue. ¿Qué sé yo? Se arruga, se arruga. No, la uso arrugada, ni siquiera la plancho. Pero lo que quiero decir es que la gran mayoría de las telas que se utilizan ahora, por ejemplo, es muy difícil encontrar una remera, como decimos, una polera, como dicen ustedes en Chile, de algodón puro. Le ponen derivado del petróleo con la tela de modal o telas sintéticas con mucha cantidad de derivado del petróleo, los tintes, todo eso. Entonces, todo eso no se degrada. Si vos no le das una segunda oportunidad, una segunda vida, todo eso cuando va a la basura no se degrada, ni los tintes, ni la tela. Es otro tipo de plástico. Los textiles. Claro, es un derivado de plástico, exactamente. Son fibras sintéticas, poliamida, nylon, qué sé yo, tenés más de 100 tipos diferentes de lo que se llama genéricamente plástico porque son derivados del petróleo. Entonces, todo eso se tiene que conocer. Yo, por ejemplo, mira, ya hace varios años, por lo menos 6 o 7 años, que le dije a mis hijos, ni para el Día de la Madre, ni para mi cumpleaños me compren nada. Ya tengo toda la ropa que necesito, clásica, zapatos hasta el día que me muera, porque yo uso todo clásico, ¿no? Y sí, si tienen ganas, si quieren, regálenme algo para compartir, digamos, una experiencia. Por ejemplo, a mi hijo mayor, cuando empezó a trabajar, me dijo, mamá, yo te invito al teatro, ¿no? Y yo soy sinestésica, yo tengo mucha sensibilidad en los sentidos, entonces me invitó al Teatro Ciego, que era algo nuevo en Buenos Aires, donde vos vas a un lugar, a una obra de teatro, todo en la oscuridad, y comes en la oscuridad más absoluta, como si uno fuera ciego. Es increíble. Bueno, después si no tienen dinero, bueno, si pueden me invitan a comer o me invitan al teatro, qué sé yo. Y si no, vengan acá si tomamos un té. O sea, que me regalen tiempo, experiencia. Hace tiempo que los chicos no me regalan nada, porque los mato si me regalan algo. Los mato. No, ya. Entonces le dije, no, porque ¿sabés qué pasa? Me compran algo que o no me gusta o no me va, tengo que ir a cambiarlo, no lo necesito, lo termino donando, gastan dinero. Entonces, prefiero que no.
hay que acostumbrarse a usar cosas clásicas compradas en lo posible en tiendas de segunda mano. Acá se usa mucho lo que se llama feria americana. Mi hija, por ejemplo, que es actriz, todas las cosas para los elencos, todo van a las ferias americanas. Y son ropas de mejor confección, no es la fast fashion de ahora que para usar y tirar. Yo sé que la gente de la industria de la moda me va a odiar, porque me va a decir, bueno, eso mueve mucha Muchas lucas. mano de obra y gente, dinero y qué sé yo, pero es ridícula. La fast fashion no se puede soportar en un planeta como el nuestro, en el estado en el que estamos. Les recomiendo para los que no conocen los cortos de Steve Katz. Cutts se escribe, C-U-T-T-S. Es un británico que hizo el corto Man. Miren el corto Man, hombre, M-A-N, en inglés, búsquenlo porque está en todos lados, en YouTube, él tiene también su página web. Está muy bueno porque la música que va incrementando es un personaje, o sea, él no puso para que sea, digamos, para que lo puedan entender en todos los lugares del mundo, no tiene letra, tiene solo música, y el original tiene 3 minutos y pico de cómo el ser humano va dañando el planeta. Y después en pandemia hizo uno de 1 minuto, de un tipo tirado en un sillón mirando la tele, ¿no? El típico, no sé, habitante de un país desarrollado, digamos. Así que busquen Man y Man en pandemia. Son y son animaciones computadas que él hizo que son geniales, ganó muchos premios internacionales. Así que lo recomiendo, bueno, hay montones de cosas en internet, pero ahora me vino a la memoria porque justo me acordé de eso, de cómo él destroza. No lo voy a spoilear, porque mírense los 3 minutos y pico cómo termina, pero ya se imaginarán. Pero él va caminando y va destrozando todo lo que encuentra, que se viste con piel de serpientes, con la piel de un oso, qué sé yo, con todo lo que encuentra y todo lo que va haciendo, el desastre que va haciendo a su camino, ¿no? Así actuamos los seres humanos en el antropoceno. Terrible. Bueno, qué bueno que Instagram nos permite seguir más tiempo, no lo puedo creer, ya llevamos 1 hora y media. No te Eh, olvides de guardarlo, ¿vale? no, Por no, no. favor. El otro documental que es súper bueno, que lo conversamos también nosotras, es la historia de las cosas de Annie Leonard, que Sí. tiene mucho que ver con un poco con lo que conversas tú, de cómo es esta forma que tenemos nosotros los seres humanos de relacionarnos con el ambiente, cómo traducimos lo que es naturaleza como recursos, y al hacer ese cambio simbólico, en el fondo nos autorizamos a destruirlo todo, como dices tú, y Bueno, sin por eso ninguna acá el ministerio, responsabilidad. antes se llamaba, acá el ministerio se llamaba Ministerio de Desarrollo Sustentable. No, primero se llamó Ministerio de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible, no me acuerdo, no, de Recursos Naturales y Ambiente Humano, así se llamaba cuando se creó el ministerio cuando era secretaría, ¿no? Y ahora se llama de Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque recurso te da la idea, aunque sea un recurso renovable, de que vos podés usar todo lo que vos quieras, pero aún los recursos renovables que a nosotros nos enseñaron en la escuela, como el agua, si se contamina, ya deja de ser tan renovable en el ciclo del agua. O, por ejemplo, no es lo mismo un árbol de madera dura que tarda cientos de años en crecer que un árbol de madera blanda que enseguida se recupera y que en realidad tenés un factor que es directamente proporcional a la dureza de la madera a la cantidad de tiempo que tarda en crecer. Por ejemplo, un alerce chileno de 3.600 años, ¿no? Que son alerce en mapuche quiere decir el abuelo de los árboles o el árbol abuelo. Nosotros también tenemos acá alerces del lado argentino. Lo que pasa es que no son tan añejos como los de ustedes, de 3.400, 3.300 años. Sería como un equivalente ecológico más o menos a las secuoyas de Estados Unidos. No es lo mismo un árbol de esas características, que sí, está bien, es un recurso renovable, pero ¿cuánto tarda en renovarse? No es lo mismo un pueblo originario que hacía una embarcación, que después pasaba a sus hijos y sus nietos de madera dura porque soportaba por ejemplo, los chilotas hacían sus embarcaciones, lo mismo que la gente de la Polinesia, con esos árboles, pero no había la población en la época de los pueblos originarios que hay hoy, y en los destrozos. Por eso acá en la década del 30, cuando se crean los parques nacionales, por ejemplo, el Yao Yao en Bariloche, o el centro cívico de Bariloche, como soportaba la nieve en invierno, no había los productos de las petroquímicas para proteger la madera, usaban alerce. Hoy en día, si llegás a cortar un alerce, vas preso, porque está protegido. Porque los alerces, ¿entendés? O sea, eso es un árbol, sí, pero no es lo mismo que un pino, que lo traen para pasta de papel o
para sostener una duna, ¿entendés? Como en Villa Gesell, por ejemplo, cuando Carlos Gesell hizo lo que él llamó bosque, entre comillas. Bueno, no se puede pretender que en la época de Carlos Gesell hubiera la conciencia ambiental que hay hoy, pero aún así él fue un pionero, hizo una maravilla, pero hubiera sido mucho mejor si hubiera habido otro tipo de conciencia, hubieran puesto plantas autóctonas, pero bueno, de todas maneras, digamos, fue otra época, no estamos hablando de hace muchas décadas atrás. Pero hoy en día, por ejemplo, vos no podés hablar de recursos, por eso el recurso, como vos muy bien decís, o sea, hay que pensar en naturaleza y que no es algo totalmente renovable, o sea, hay cosas que se terminan agotando. Exacto. Se terminan agotando porque no se recuperan en el mediano y corto plazo. Esa es la realidad. Bueno, Irene, yo creo que hemos hablado harto. Nos ha seguido La gente no, bien, nos ha y seguido mira, la gente que nos contenta está por eso. siguiendo, que aguante. 1 hora y 40 llevamos Sí, casi. sí, y yo creo que por lo mismo hubo una baja porque alcanzamos harto público y ahora hay una baja y yo creo que por lo mismo que hemos No, pero harto. lo van a ver, yo tengo un montón de alumnos y exalumnos que hasta ahora están de vacaciones y hasta ahora recién están comiendo y me dijeron, ay, ¿lo van a subir? Le digo, sí, Valentina, después sube todo, yo voy a compartir el link en las stories, así que lo van a ver, vas a ver después, va a haber muchas vistas una vez que esté guardado, por eso te decía que no te olvidaras de guardarlo. No, por Así que supuesto que bueno, te súper agradezco, como siempre, fue un placer, a mí se me pasó volando el tiempo, es un placer como siempre charlar contigo. Sigo tus recetas del Veganuary, me das un montón de no. ideas Y qué geniales. importante es eso, qué importante es decir que estamos en enero vegano, porque en todo el mundo está esta tendencia de hacer el veganuary, así que tanto yo como otras cuentas estamos dedicándonos a promover esto de comer vegano en enero, así que si tienen ganas de conocer, ahí en Somos Cero pueden también tener esa opción. Sí, Gracias, síganla, Valentina, porque es gracias una genia, por me verme. encanta. Yo no me pierdo una story, así que siempre cuando abro el Instagram, la primera que me aparece es el algoritmo de Somos Cero. Antes que los de mis hijos, te digo. Bueno, gracias por Bueno, te eso. agradezco mucho de nuevo, un beso enorme a todos los que aguantaron hasta ahora y a los que nos van a ver después cuando esté grabado. Gracias, Valen, como siempre a tu disposición. Gracias a ti. A tu disposición y de tu comunidad. Todos los que quieran, ahí estoy, en Guay Sirene, en Instagram. Sí, y bueno, y también muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Este vivo queda grabado como lo comentamos, así que si quieren compartirlo, ahí por favor lo comparten para las personas que ustedes crean que esta información es útil para ellos, porque en el Día Mundial de la Educación Ambiental, todos estos temas son fundamentales transmitirlos. Así es, exactamente. Y por suerte, justo nos tocó hoy, con toda la actividad que hubo. Así que, bueno, beso Besos, enorme a través de la cordillera. sí. Nos Adiós. vemos pronto. Chao. Chao, chao. Gracias.